tenemos un comentario de Paula, la tía de un bebé recién nacido, que nos dice lo siguiente. Solo quería daros las gracias por el episodio de cómo elegir un chupete. Estaba perdida ya que no tengo hijos, pero vuestros consejos han sido oro para guiarme a la hora de elegir una opción que, aun sabiendo que el chupete no es del todo bueno, fuera lo menos mala posible. Pues gracias a ti, Paula, nos alegramos de que en Sin Cita Previa hayas encontrado una herramienta con la que cuidar mejor a tu reciente sobrina. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. Yo soy Elena, pediatra, y como siempre tengo a mi lado a mi compañero de batallas digitales, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elena, y hola, queridos oyentes. Pues la verdad es que muy bien. Hoy vengo entusiasmado porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a intentar explicarlos cómo se desarrollan los sentidos en la infancia y por qué juegan un papel muy importante en el desarrollo neurológico de los más pequeños de la familia. La verdad es que es un tema apasionante y tengo que decirte que preparando este episodio he aprendido un montón de cosas que no sabía. Pero antes de meternos en faena, déjame que te haga una pregunta. A ver, Gonzalo, ¿es cierto que la piel no puede tener dos sensaciones a la vez en la misma zona? A ver, la piel está preparada para captar diferentes sensaciones como la presión, la temperatura, el dolor, y por poder lo puede hacer al mismo tiempo. Sin embargo, el cerebro tiende a priorizar una de ellas, como si le diera más importancia, ¿no?, dependiendo de la intensidad de la misma o del estímulo. De esta forma, por ejemplo, si nos pica la piel por una picadura de un mosquito, si aplicamos un poquito de frío con hielo, lo más probable es que nuestro cerebro deje de sentir picor y solo note que esa parte de la piel está fría. O, por ejemplo, si antes de poner una inyección por una vacuna apretamos con el dedo la forma donde luego va a ir la inyección, es muy probable que ese pinchazo duela menos. Bueno, qué bonito este episodio de los sentidos, ¿no? Todos sabemos que sentir es muy importante, pero es que además, ¿por qué es tan importante en la infancia? Bueno, pues porque los sentidos en la infancia son muy importantes, en la edad adulta también, pero en la infancia más todavía, pues porque nos conectan con el mundo que nos rodea, ¿no? Es al final... Es aprendizaje, ¿no? Y justo a los niños que necesitan estímulos para hacer el desarrollo neurológico, pues necesitan más que nada esos sentidos. Se convierten en fundamentales, ¿no? Eso es. Y es que es verdad que esto del aprendizaje, está claro, ¿no?, que un bebé abre los ojos y con lo que ve va aprendiendo, con lo que oye, con lo que escucha, con lo que huele, pero es que no solo desde el punto académico los sentidos son necesarios para el desarrollo, sino que además es el aprendizaje vital, ¿no? O sea que si yo veo fuego, por ejemplo, que sepa que eso quema, es peligro, tengo que correr, ¿no? O sea, que no solo lo que veo, sino lo que siento cuando veo, o cuando huelo, o cuando toco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este episodio viene a traer cosas muy bonitas y, bueno, vamos a ir desgranando cada sentido y la importancia que tiene la infancia de estos clásicos 5 sentidos. El olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto. Sí, hay que decir que no todos ellos nacen completamente desarrollados al nacimiento. A ver, sí que es verdad tenemos ojos, que ¿no? La estructura anatómica existe desde que nacemos. Tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos lengua, pero y todo eso está conectado con el cerebro, ¿vale? Pero sí que es verdad que no ve igual un niño recién nacido que un niño de 4 o 5 meses, o no escucha con la misma finura un niño recién nacido que con 4 o un poco más adelante, ¿no? O aprender lo que decías, aprender ese fuego yo huelo, que veo, pero lo que huelo, ¿qué es? ¿qué es? O claro. Ese fuego que veo, claro, yo todavía no sé qué quema, ¿no? Ese aprendizaje que es tan importante durante las etapas de la infancia, ¿no? Y antes de profundizar un poco más, hay que decir que hay científicos que defienden que no solo hay estos 5 sentidos, sino que hay más, ¿no? Por ejemplo, los que nos colocan en el espacio, por ejemplo, ¿no? El vestibular. Un cohete espacial, ¿no? No, hombre, pero el No, vestibular, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio, cuando nos vamos moviendo, o la propiocepción, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que siento? Antes de que digas nada, es que esto es muy interesante, porque esto a lo mejor la gente no lo ha pensado. Si cerráis los ojos ahora mismo y colocáis el brazo en una postura, ¿a que todos sabéis, sin mirarlo, en qué postura está el cuerpo? Pues eso es la propiocepción, ¿no? Que es lo que ibas a decir, saber en qué postura tenemos el cuerpo, y eso es gracias a unos sentidos que hay en los músculos y los huesos que nos dicen cómo está nuestro cuerpo orientado respecto al espacio.
Claro, entonces estos son cómo recibimos las sensaciones y estos sentidos y cómo los percibimos y los ordenamos, ¿no? Entonces están las sensaciones estereoceptivas, que son pues lo que recibimos de fuera, las clásicas, ¿no? Lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos. Visto, gusto, olfato, lo que has dicho antes. Eso es. Lo que sentimos, o sea, bueno... La propiocepción, las propioceptivas. ¿Dónde estamos, no? Que es el equilibrio del cuerpo y la posición que tenemos, lo que has contado antes. Y luego lo que viene de dentro de nuestro cuerpo, que son las interoceptivas. Las sensaciones que tenemos, si tengo hambre, si estoy cansado. Claro, es que eso también es sentir, si no me encuentro bien, ¿no? Claro. Todo eso es lo que interpreto que siente mi cuerpo. Eso es, ¿no? que para eso no necesito los ojos o el gusto, y eso son un tipo de sensaciones, ¿no? A ver, en el episodio de hoy vamos a centrarnos en las estereoceptivas, que son las más frecuentes, y vamos a desarrollar un poquito las clásicas, y lo que hemos dicho, ¿no? Pues vamos a empezar por la vista, Elena, ¿no? El ojo está preparado desde el nacimiento para recibir estímulos visuales. De hecho, desde los 7 meses de vida, 7 meses y medio de embarazo, el feto dentro de la tripa de las mamás es capaz de percibir una luz fuerte, ¿vale? De hecho, yo creo que hay como un poco estos documentales que vemos que se ve el feto dentro de la tripa, que se ve que sí, que como que hay luz fuera, pues eso es capaz el niño de sentirlo a partir de los 7 meses y medio, ¿no? Y al nacimiento. Y desde el nacimiento, pues ya sabemos, ya hablamos de un recién nacido a término, ¿no? Ya abren los ojitos y sabemos que son, y en las primeras semanas de vida sabemos que son capaces de ver pues borrones, manchas, es lo primero brillo, que veo, ¿no? colores, cambios de intensidad de la luz, pero sobre todo de cosas que están cerca, no enfocan, o sea, sería como y de lejos no enfocan, ver cosas, todo. No ves cerca y sin enfocar, ¿no? Lo lógico aquí es, pues, ¿a quién ven? Pues a su mamá, que la tienen muy cerca, a las personas que le cuidan, ¿no? Pero ya esto se va formando, estos ojos y esta capacidad de ver y de mirar y de percibir lo que estamos viendo, pues ya hacia el mes de vida ya son capaces de diferenciar algunos colores y a los 2 o 3 meses son capaces de seguir con la mirada un movimiento, ¿no? Sí, si yo me pongo por aquí y me muevo para el lado, pues es capaz el niño de seguirme. Fíjate qué interesante esto, porque además primero siguen con la cabeza y los ojos, es decir, mueven la cabeza para seguir un objeto, y un poquito más adelante son capaces de seguir ese objeto sin mover la cabeza, es decir, solo moviendo los ojos. Eso también requiere un aprendizaje, ¿no? De que independicen el movimiento ocular del movimiento de la cabeza, para que no tengas que ir como si fuera Batman moviendo la cabeza cada vez que movieras de un lado para otro. Un poquito más adelante, hacia los 4 meses, empieza ya la acomodación del cristalino y son capaces de enfocar, y por tanto son capaces de ver cosas que se sitúan un poquito más lejos, y ya se sabe que ven con bastante nitidez cosas que están a 15 centímetros y más borroso más atrás. Pero bueno, esto va elaborándose con la medida edad que pasa la edad van enfocando más lejos, ¿no? A los 6 meses tienen desarrollada la visión estereoscópica, que es la visión en 3D, ¿vale? Y es capaz de mover los ojos de forma coordinada sin mover la cabeza, ¿no? Un poco lo que decíamos, a partir de los 6 meses ya es raro como que veamos que los niños además bizqueen, ¿no? Que eso sí que es frecuente por debajo de esa edad, y a los pediatras no nos llama la atención. Ya focalizan, ven mejor. Y mover los dos ojos de forma coordinada. Y al final del año de vida ya tienen un campo visual como el del adulto, aunque no tengan todavía la capacidad visual completa. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir, o sea, esto va poco a poco, y de hecho un niño no ve de forma completa hasta más o menos los 8 o 9 años. Y esto de forma completa no es que no vean, es que no tienen la agudeza visual equiparable a la del adulto. De manera que cuando les hacemos los optotipos, ¿no? Lo de preguntar, pues a veces dependiendo de la edad, los colores o las rayas hacia qué lado miran, o incluso las letras, es normal que los niños pequeños de 4 años no lleguen a la parte de abajo. Decimos, no ve, pero es que es normal que todavía no vean. O sea que a los 6 años muchos tienen la agudeza visual igual a 1, que es la del adulto, la normal, pero hay algunos niños que todavía necesitan un poquito más de edad para ver las líneas completas y decir que tiene una agudeza visual del 100%. Y más allá de la agudeza visual que tenga, que será la que le toca por edad, lo que sí que es muy importante es que durante estos años de vida, primeros años de vida, comienza una interminable labor, que es otorgar significado a las cosas que vemos. Porque claro, si tú a un niño, imaginároslo, es un ejemplo como muy así hipotético, un niño ha tenido los ojos cerrados, aunque viera bien toda la vida, y de repente con 5 años los abre y lo primero que ve es un león corriendo hacia él, pues seguramente no le dé miedo ni sepa que se lo va a comer, ¿vale? Porque todavía no ha otorgado el significado a lo que significa un león corriendo hacia él, ¿no? Esa interminable labor que significa pues que tenemos que aprender a ver, ¿no? Para aprender a mirar.
Seguimos con el oído, Elena. Hemos hablado de los ojos, ahora nos centramos en el oído. Las orejas, que tenemos dos. Bueno, el sistema auditivo igual, el nacimiento está completo, empieza en la época embrionaria, que es en el primer trimestre de gestación, y está ya completamente formado con todas sus estructuras al 5º mes de embarazo. Así que se sabe que el bebé dentro del útero de la madre pues es capaz de oír sonidos externos como los latidos del corazón de la madre, sonidos muy graves o incluso música, ¿no? Y de hecho al nacimiento ya podemos comprobar cómo oye con el cribado auditivo. Sabe escuchar o sabe oír, pero no sabe lo que escucha. Eso es lo que tiene, ¿no? Tiene que aprender. Lo que mucha gente dice, ¿pero me estás oyendo o me estás escuchando? ¿No? Eso es. Es un poco lo mismo, dar significado a lo que oímos, ¿no? Y hacia el mes de vida pues se hace bastante selectivo y muestra agrado por los sonidos que le gustan y diferencia algunos tipos de voz y entonación y sabe diferenciar, ¿no? Incluso sin haberle visto, pues reconoce a la mamá o al papá o al tío, a sonidos que reconoce más frecuentemente. Sonidos más agradables, ¿no? O sonidos de no o de enfado. Entonación, eso empieza a interpretar. ¿Y qué me dices del tacto? Pues el tacto, que lo hemos dicho también en esa pregunta que me has hecho antes de empezar, es lo que nos permite conocer la calidad de los objetos que tocamos, ¿no? Si algo está rugoso, si algo está caliente, ¿no? Y es que en la piel tenemos muchos receptores para cada tipo de estímulo, ¿no? Hay de temperatura, de presión, de tacto, de dolor, y además esto lo hemos puesto en el guión porque a mí me gusta mucho, porque cada receptor tiene el nombre, cuando lo estudias en la carrera en histología, del descubridor, del médico descubridor, y son los corpúsculos de Pacini, de Merkel, de Ruffini, de Meissner, que a mí cuando lo leía el otro día digo, es que esto parece que son compositores de ópera, ¿no? Que son todos estos nombres como muy de ese estilo. Claro, y es que los recién nacidos, por eso muchas veces se dice que no hay que ponerle manoplitas, ¿no? Por la importancia que tiene el tacto al nacimiento. Está completamente desarrollado y son muy sensibles a las caricias, al roce, y de hecho muestran desagrado o llanto si algo les está apretando o están incómodos, y todos sabemos que ya los bebés pues desde el nacimiento ya son capaces de tener esta sensibilidad con la piel tan grande ya. Y de hecho, no solo yo creo que todos los sentidos son importantes y tal, pero la piel es uno de los sentidos, aparte seguramente el órgano, el tacto, ¿no? El tacto es el sentido, la piel, que es el órgano con el que lo recibimos, es el sentido más grande. O sea, ¿cuánta cantidad de piel tenemos comparado con los ojos o solo 2 orejas, como has dicho antes? Entonces, es uno de los sentidos más importantes en el ser humano, ¿vale? Eso sí que también es bastante importante que lo sepamos. Y aparte hay que tener en cuenta que es uno de los sentidos que más se integra con el resto de los sentidos, que esto es algo muy importante de lo que vamos a hablar después, ¿no? Que no solo es toco y veo que esto es rugoso, sino que con el aprendizaje de lo que veo, de lo que escucho, de tal, muchas veces tú ya sabes cómo va a ser un objeto cuando lo ves sin llegar a tocarlo. Es decir, o tocando un objeto con los ojos cerrados puedes decir qué forma tiene antes de verlo, ¿no? Entonces esa integración entre los sentidos puedes es muy importante. Interpretar a qué sabe lo que estás tocando cuando lo has probado. Sí, si lo has probado, sí. A lo mejor sin haberlo probado es difícil, pero sí que es verdad que a lo mejor si tocas, estoy pensando así un poco sobre la marcha, una gelatina, te puedes imaginar pues que a lo mejor va a ser un postre y que va a ser pues dulce, ¿no? O sea que sí que, por ejemplo, si tocas algo... Yo decía, si ves un limón... Claro, si ves un limón, pero eso no tiene que ver con el tacto, pero sí. Pero bueno, sí con la Claro, sí con pero la sí vista. con la integración de los sentidos. Ahora vamos con el pediconsejo. El llanto en un niño pequeño siempre se produce como respuesta a un estímulo que le desagrada, ya sea algo externo, como por ejemplo porque le han pinchado una vacuna, o un estímulo interno que puede ser que se encuentre mal, como la fiebre que le produce un virus. En cualquier caso, cuando un niño llora, debemos atenderle para ver qué pasa. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Bueno, y a la vuelta de este pediconsejo tan importante con la percepción de los sentidos, vamos a seguir con estos sentidos clásicos que son el gusto y el olfato. Y los hemos dicho juntos porque es que estos son sentidos que van como muy, muy de la mano, ¿no?
El gusto en el recién nacido ya está bastante desarrollado, tiene capaz de percibir y de discriminar sabores. Y esto ya incluso se ha visto que los fetos en el útero son capaces de reaccionar a diferentes sabores del líquido amniótico. Y se sabe también que tienen clara preferencia por lo dulce, porque de hecho esto va a estimular el reflejo de succión, de ahí la leche materna, que sobre todo tiene hidratos de carbono y están preparados para tomar ese tipo de alimento, y rechazamos como de forma innata desde el periodo del recién nacido el sabor amargo y ácido. Y esto se sabe que es una reminiscencia de cuando éramos animales, ya que estos sabores están relacionados con plantas que son venenosas o comidas en mal estado y tendemos a alejarnos de ellos porque sabemos que nos pueden perjudicar. Y luego estaría el olfato, ¿no? Que es el sentido que menos está desarrollado en el ser humano, pero sin embargo en los recién nacidos tiene mucha más importancia que los adultos. En bebés se ve que hay respuestas instintivas a olores, mientras que en el adulto tiende a acostumbrarse a ellas, ¿no? Por ejemplo, en la tripa de las mamás se ha visto que cambios en el sabor del líquido amniótico y el olor, ¿no? Y que los bebés reconocen el olor de su madre y se giran hacia ella. Por eso también decimos que sobre todo durante los primeros días de vida, pues bueno, en la medida de lo posible que las mamás eviten utilizar perfumes y tal, que puedan hacer que confundan el olor de los niños. Y ahora, esta última parte del episodio, vamos a hablar de esa forma tan bonita. O sea, ya hemos visto cómo son los sentidos, cómo se desarrollan, el papel que tienen en niños más pequeños y más adelante durante el proceso de crecimiento y desarrollo, pero que tenemos que aprender a interpretar lo que sentimos, ¿no? Sabemos que los sentidos, tenerlos todos funcionando, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, son muy importantes para un adecuado desarrollo. De hecho, los niños que tienen algún déficit sensorial, la mayoría, si no están bien estimulados, van a tener un retraso del neurodesarrollo, de manera que es muy importante identificar que funcionan todos bien y que nuestro cerebro aprenda a través de las experiencias a interpretar. Claro, ¿no? porque que lo que vemos es para esto, lo que sentimos es esto, ¿no? Porque no es lo mismo una sensación, que es la respuesta, por decirlo de alguna manera, la respuesta eléctrica que se produce en la corteza cerebral. Ya sabéis que el cerebro es todo electricidad, ¿no? Por ejemplo, tú ves algo, eso va por electricidad, por las neuronas, y llega a la corteza visual y produce ahí un estímulo. Pero realmente el sentido que nuestro cerebro da a esa sensación es lo que llamamos percepción, ¿vale? Que es la parte realmente importante. No es si veo luces o no, sino estas luces que me están queriendo decir, o porque estoy viendo esto que está viniendo hacia mí, o porque estoy escuchando esto, ¿no? ¿Qué sentido le doy a esta música? O por ejemplo, estoy oyendo a alguien gritar, ¿qué sentido le da a mi cerebro a un grito, ¿no? Pues es una señal de alarma, tengo que ir a ver que algo pasa, ¿no? Y ahí va pues toda esa parte del aprendizaje de percepción sensorial, que es lo que nos permite conocer el mundo en el que intervienen, pues en el que intervenimos, ¿no? Pues vale, escucho, veo, oigo, toco, pero ¿qué es todo esto que me está intentando transmitir el mundo, ¿no? Y aquí obviamente pues es muy importante otros procesos cerebrales como son la memoria o la atención. Claro, y todo esto, pues todas las sensaciones viajan a través de los nervios a nuestra computadora fundamental, que es el cerebro, y ahí la corteza cerebral tiene este papel tan importante que se va a encargar de obtener esta información, procesarla, almacenarla y darle la interpretación que necesita, ¿no? Entonces, esto se va a subdividir en partes: el área primaria, que es la que recibe la información sensorial pura, lo que veo, lo que siento, lo que huelo; el área secundaria la organiza y da asociaciones, ¿no? Pues esto es del grupo de las cosas que siento y a qué lo puedo asociar, y esto lo hace el área terciaria, que va a superponer diferentes fuentes de información que nos van a permitir tener como la experiencia sensorial completa, ¿no? Y de aquí, digamos, es que estoy viendo un cuadrado, ¿no? Por poner un ejemplo, veo un cuadrado. Una figura cuadrada, ¿te refieres? Una ¿no? figura, sí, un cuadrado. Y dices, claro, ¿y esto eso estaría en el área primaria, ¿no? Una cosa como muy sensorial pura. Bueno, yo lo que veo es un cuadrado y dice, esto es, ¿qué es? Pues una figura cuadrada, que esto es una figura geométrica que está dentro de lo que aprendo yo, como son las formas. Sé que hay triángulos, hexágonos, claro, ¿vale? Y dice, y luego pasa al área tercera y dice, ¿qué cosas hay cuadradas? Pues todo lo que yo he aprendido. Pues hay una casa, puede ser una caja, puede ser un dado, ¿no? Todo eso va ordenándose. Sí, y es como hacia arriba, ¿no? Joder, es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, una caja, una casa. Claro, tú vas por una autopista y ves a lo lejos
una cosa cuadrada, claro, tu cerebro adulto ya dice muy rápido, bueno, eso va a ser una casa. Bueno, fíjate, señal, ¿no? mira que yo me estaba pensando, no, bueno, eso es una casa porque sé que por la calle vemos casas, pero claro, un niño pequeño ve un cuadrado y a lo mejor dice, no, eso es una caja de zapatos. A medida que me voy acercando, no, ahí está toda la parte importante de las asociaciones, ¿no? Y de todo esto que llamamos percepción intermodal, que al final es la clave de todo, ¿no? Claro, porque lo hemos dicho todas estas veces, no sentimos con un solo sentido a la vez, sino que de una misma sensación percibimos muchas cosas a la vez que además nos pueden dar experiencias buenas o malas, ¿no? Por ejemplo, pues que me voy a poner un ejemplo. Veo el sol, ¿no? Y el sol pues me da calor, me da alegría porque lo asocio con el buen tiempo, pero también sé que el sol me puede quemar, puede ser malo para mi salud, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo integro? Pues el calor que me da, lo que puede producir a mi piel, lo asocio con una experiencia buena o mala, pues todo esto es la percepción intermodal y eso necesitamos muchas experiencias y muchas exposiciones y muchas integraciones en nuestra corteza cerebral para llegar a ese aprendizaje. Y ahí también los adultos como ayudamos y acompañamos a nuestros hijos a interpretar las sensaciones. No, y un poco también lo que decíamos antes de que somos capaces de esto de la percepción intermodal, ¿no? Que al final no son es muy difícil tener una única sensación con un solo sentido que nos produce una percepción, ¿no? No sé si os acordáis de, a lo mejor no lo habéis visto, pero hay una serie que es Stranger Things, en la que Eleven, que es el personaje principal, pues como que anticipa cosas o tiene unos poderes, y entonces la única forma que tienen de que no tenga sensaciones del exterior es meterla en una piscina en la que flota, que se le tapan los ojos porque está a oscuras y los oídos, ¿no? Entonces, como un estado ahí de suspensión de la percepción, pero eso en el ser humano no ocurre porque estamos recibiendo información todo el rato y vamos relacionando los sentidos, ¿no? Y de hecho somos capaces de reconocer cosas con sentidos con las que no realmente no hemos tenido esa sensación previa, ¿no? Tú si estás caminando por la calle y ves un escaparate y dentro hay una persona que, voy a decir, está gritando, pero realmente no le estás oyendo, ¿no? Pero tu cerebro ya casi lo puede oír lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿no? Qué interesante eso de que realmente hay asociaciones, ¿no? Igual también lo habíamos dicho antes, ¿no? O cuando hueles un olor y ves la casa de tu abuela. Pienso, me pasa con unas escaleras mojadas de madera, que es lo típico de la casa que era de mi abuela en el pueblo. O por ejemplo, tú metes las manos en una bolsa y sabes cuál es el círculo, cuál es el cuadrado, o si está rugoso o no, y lo estamos tocando, pero no lo estás viendo, ¿no? Te lo puedes imaginar. Pues todo esto es el reto que tienen en el desarrollo sensorial los niños. Para ello, por tanto, necesitamos tener todos los sentidos funcionantes, permitir un adecuado desarrollo para que ellos puedan aprender a través de los estímulos y de las sensaciones y las percepciones que recibe y cómo se van relacionando con el mundo exterior. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Llegamos a este mundo con 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto, con los que recibimos estímulos desde el mundo exterior. Como parte del desarrollo neurológico, aprendemos a dar significado a lo que sentimos para así conocer e interpretar el mundo que nos rodea. Todos estos sentidos están interrelacionados, ya que el proceso de percepción es multimodal y no se realiza solo con un sentido cada vez. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio tan interesante. Os damos las gracias por llegar hasta el final y ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, tanto a nosotros como a los perfiles de Adeslas, y nos escuchamos, vemos, sentimos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar de las uñas encarnadas.